El siguiente programa es para mayores de 18 años. Puede contener escenas de sexo y violencia. Clasificación adulto. Aquí comienza. Cada nombre tiene su letra. Buenas noches, bienvenidos a Cada Nombre Tiene Su Letra en el marco de la 25ª Feria Internacional del Libro, una oportunidad para conocer la vida y la obra de los diferentes escritores nacionales e internacionales. Hoy tenemos uno muy joven, muy comprometido y podemos decir absolutamente comprometido con nuestra ciudad y que vale la pena rescatar su trabajo, visibilizarlo, socializarlo. Ese es el compromiso que tenemos esta noche con Andrés Ospina. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Mayra, muchas gracias y sobre todo gracias por decirme joven, no lo soy tanto, pero muchas gracias. No, muy joven, Andrés, 35 años, muy joven, muy comprometido con la ciudad, porque ese discurso tan bogotano, tan de ciudad, de un muchacho tan joven realmente que debería estar pensando en otras cosas, pero está muy comprometido con esta ciudad. Gracias por lo de muchacho otra vez. Insisto. Y te cuento la historia. Pues cuando yo estaba muy pequeño, digamos que yo nací en esa Bogotá de los 70, que era una ciudad muy antipática, un poco hostil, un poco mal vista por el resto del país, bastante poco cívica también. Y durante los 80 me di cuenta de que mucha gente vivía en Bogotá y extractaba lo mejor de la ciudad y vivía de la ciudad y todo lo demás, pero se refería a la ciudad en términos muy despectivos. La consideraba como un espacio hostil, la llamaban la nevera, otros decían que era horripilante, gris, uno piensa en la troncal de la Caracas y en esa Bogotá bastante sórdida de los 80, y pues yo había nacido en Bogotá, yo no soy hijo de bogotanos, mi mamá es de Cartago, Valle del Cauca, y mi papá es, perdón, al contrario, mi papá es de Cartago, Valle del Cauca, y mi mamá es de Calarcá, Quindío, de dos municipios. Es parte de esa generación que se vino a vivir acá en los años 50 y 60, porque sus padres estaban buscando darles más oportunidades seguramente y huir un tanto de la violencia que había en el norte del valle y en esa zona. Entonces pues crecí viendo que mucha gente, hijos de no bogotanos, miraban con cierto desprecio a su ciudad. Entonces me sentí quizá contagiado por una especie de cariño, no con lástima, pero es un cariño muy afectuoso por la ciudad y un deseo de decir, hombre, vivimos en una capital muy generosa, una mamá con muchos hijos que no le agradecen todo lo que hace por ellos, y dije pues tenemos que rescatar a Bogotá, y empecé a obsesionarme con el tema. Me dediqué a la literatura desde muy pequeño, casi que desde los 4 años, y pues combiné dos pasiones que son pues por un lado Bogotá, por otro lado la literatura y por otro lado el pasado, otra tercera pasión que me obsesiona. Bueno, y es que está invitado a esta feria porque lanzó recientemente el Bogotálogo, 2 tomos maravillosos en los que ustedes podrán encontrar palabras, conceptos, definiciones, muchas que uno puede decir, ve, yo no lo había escuchado nunca en mi vida, no lo había leído nunca en mi vida, pero hace parte del vocabulario de los capitalinos. Pero este no es su único documento. Usted ha escrito Bogotá Retroactiva, crónica del concierto de conciertos, que quienes somos ochenteros, por supuesto, nos acordamos de ese concierto que marcó la pauta para una generación ávida de música y de buena música de América Latina. Y está próximo a entregarnos a los bogotanos y a los colombianos en general una novela que usted llamará Jiménez. Es decir, todo gira en torno a Bogotá, a una ciudad que parece ser de todos y de nadie, pero que cada vez se encuentra más personas como usted, que se apropian, se identifican, no solamente con sus alimentos, con su belleza, con su cultura, sino con el vocabulario. Hablemos de estos 2 tomos que me parecen muy seductores, no solamente para una generación más adulta, más mayor, sino para los que se están formando, ¿no? Porque ven palabras que, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Por qué decían esto? ¿Por qué hace parte esto del vocabulario de los capitalinos? Pues tú me acabas de contar, ahora te estaba entrevistando yo a ti antes de empezar el programa, y me acabas de contar que tienes un hijo pequeño, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar que si nosotros no dejamos un documento en donde se consigne lo que hemos sido en el siglo XX y antes, porque esto tiene 500 años de historia prácticamente, si no dejamos eso consignado en un documento, se nos van a morir las palabras, nos vamos a quedar huérfanos de muchas palabras, y seguramente por el camino muchas palabras se nos fueron muriendo porque nadie las escribía.
Yo creo que en el siglo XVII nadie escribió las groserías de la época en ningún documento, entonces uno va a mirar un periódico, va a mirar un archivo judicial o de un proceso y pues no hay ninguna referencia real a esas cosas. Lo que queríamos hacer era imaginarnos cómo se podría comunicar a alguien como tu hijo hoy con un zipa que vivió en la Bogotá de hace 500 años, o cómo se comunicaría un cachaco de principios del siglo XX con un emo de la actualidad, o cómo ese emo se podría poner a hablar con un chapetón del siglo XIX o XVIII. De manera que era contar la historia de la ciudad a través de palabras y darle una forma de diccionario para que la gente pueda picar, como en un gran buffet, empiece a sacar una palabra y otra y no tenga que leerse un documento seguido de 500 páginas, sino más bien que pueda tomar una palabra y otra y se encuentre con que nuestros procesos históricos han sido circulares. Muchas de las cosas que suceden hoy sucedían antes, solamente les hemos cambiado nombre a los conceptos, pero la ciudad sigue teniendo mucho de lo que fue. ¿Cómo seleccionó estas palabras? ¿Cuánto se demoró? Porque creo que fue un trabajo bastante acucioso. Fue un trabajo, oye, tú me llenas de halagos y te lo agradezco mucho, acucioso. Fue un trabajo que duró 3 años conscientemente. Antes, yo tengo, como lo decías, 35 años, pues yo había estado muy obsesionado con el tema de cómo hablábamos, entonces estuve escribiendo palabras, tomando notas. En algún momento yo hacía un programa en radio, para la página web de ese programa nos dio por hacer un glosario que lo llamamos glosario de noventerismos, sí, que era el vocabulario que utilizaba la gente de los 90, ¿no? Cuando decían parchar, el video, bueno, una cantidad de expresiones, y ya cuando el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural lanza una convocatoria llamada Ciudad y Patrimonio, en la que ofrece unos recursos para hacer un diccionario de bogotanismos, pues me embarqué formalmente en esta empresa de seleccionar palabras que tuvo varias fases. Una fase estuvo conformada por entrevistas. Estuvimos entrevistando gente desde los 98 años, entre ellos siempre menciono a don Pedro Medina Bendaño, que es el autor del himno de Bogotá. Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir. El autor de esas hermosísimas frases que se oyen cada 8 días en el Estadio del Campín, estuvo conversando conmigo. Y así hablé con 400 personajes más de distintas edades que van desde la edad de tus hijos hasta casi 100 años. También estuve revisando prensa, revisando documentos judiciales, pleitos de otras épocas, y con eso hicimos un repertorio más o menos de 7000 palabras. Después de eso nos dimos a la tarea de revisar palabra por palabra y de cotejarla con diccionarios que había. Estaba el diccionario de don Luis Alberto Acuña, que es el diccionario de bogotanismos, está el Cachacario de Alberto Borda Carranza, están los trabajos de Miguel Antonio Caro, de Rufino José Cuervo, algunos trabajos como el diccionario de la Che de Carl Troller y Eduardo Arias, que hizo el prólogo de este libro, y pues con esos diccionarios, espero que no se me escape, a Francisco Seri Salván hizo el diccionario del colombiano actual también. Revisamos y nos dimos cuenta de que de esas 7000 palabras preseleccionadas, había 3000 que aunque sospechábamos que eran bogotanas, no lo eran. Entonces tuvimos con mucha tristeza que sacrificarlas, las decapitamos a las palabras sin ninguna compasión y redujimos eso a 4000. Ya con las 4000 nos pusimos a definir, que fue muy divertido, nos pusimos a ilustrar, nos pusimos a buscar fotos para mostrar qué representaba cada palabra. Pero además es que estos dos textos, estos dos tomos, además de las definiciones que como usted lo dice, algunas son muy simpáticas, pero resultan muy cercanas también, por supuesto. Las fotos nos invitan a acordarnos, a recordar ciertos personajes, ciertos vestuarios, ciertos lugares específicos de la capital de la República, no solamente la Candelaria, sino que ustedes visibilizan otros muy familiares, la foto típica en la Plaza de Bolívar del niño con las palomas. Es decir, es un contexto muy bonito que permite que los bogotanos nos apropiemos de la cultura de nuestra ciudad, y no solamente los bogotanos, sino, como usted también lo dijo al inicio de esta entrevista, de quienes vienen a disfrutar, a sacarle jugo a la ciudad, que no solamente hagan eso, sino que también se comprometan con sacar adelante una ciudad tan prometedora como Bogotá. Claro, Mayra, además no es el cuento solamente de una Bogotá cachaca, de la Bogotá del clásico hombre de sombrero y de corbatín, sino la Bogotá incluyente, no para meterme en ningún cuento institucional, pero es importante pensar que aquí en Bogotá ha venido mucha gente de muchos lugares, incluso fuera de Colombia, y así se ha construido Bogotá. Entonces, no es solamente el estereotipo del cachaco o el rolo y demás, sino de toda la gente que ha habitado en Bogotá. Por eso se llama del español hablado en Bogotá y no del español hecho en Bogotá o del español bogotano. Es el español que tú y yo estamos hablando, que no somos propiamente hijos de bogotanos, ¿no? Sí, no totalmente nativos, pero por supuesto corre la sangre del capitalino por nuestras venas. Una palabra rarísima que usted haya encontrado y que le haya costado definir, pues porque no hacía parte ni de su vocabulario, nunca la había escuchado, no era muy cercana a usted. Hay muchas palabras, a ver te cuento. Por ejemplo, el término rolo, que se usa tanto y que yo creo que
es de los que todos conocemos, ¿cierto? Sí. Además uno va fuera de Bogotá y le dicen el rolo, El ¿no? rolo. Y lo miran a veces con una mueca de desprecio, no es el rolo, le dicen con una cara de desprecio terrible. Esa palabra que usamos todos los días y que supuestamente significa, tú y yo, por ejemplo, seríamos rolos. Somos hijos de no bogotanos que crecemos en Bogotá de alguna forma, ¿cierto? Okay. O que hacemos una vida en Bogotá. Esa palabra nunca la pudimos encontrar como de dónde venía, de dónde viene rolo, qué significaba. Hubo muchas teorías, pero sabemos qué quiere decir, pero no tenemos idea de qué significa. Ahora, con respecto a otras palabras, por ejemplo, en los tiempos de Simón Bolívar, una cosa que yo nunca había oído es los panfletos que fijaban en las paredes para hablar mal del gobierno, del gobierno republicano, los llamaban papeluchas. O sea, eran esos, digamos, carteles grandes que tenían ahí consignas en contra de Simón Bolívar, se llamaban papeluchas. ¿Todavía has oído hablar de una papelucha alguna vez en la vida? Una papelucha se llama eso. No, maravilloso, creo que hay una oportunidad de reconocernos y de visibilizarnos a través de este centenar, estas miles de palabras que hacen parte del vocabulario de los bogotanos. Una pausa y ya regresamos. Ya volvemos a Cada nombre tiene su letra. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana.